Ok, buenos días. Se escucha y se ve bien. Buenos días, sí, profesor. ¿Alguno que me diga algo? Sí, profe, sí se escucha y se ve bien. Yo no escucho nada. ¿Usted me habló, Sí, Helen? profe, sí se ve. Sí, profe, yo le hablé. Yo le dije que sí se escucha. Profe, yo también ahí le hablé. ¿No me escucha? Ok, ahora sí, Helen, háblame un momentico. Sí, profe, sí se escucha. Ok, no, sí, es que yo no los escuchaba, pero ya moví el conector atrás, Ah, entonces ya, ahora sí los escucho. Ahora sí los escucho, ok. bueno. Em, bueno, entonces tengan todos buenos días. Vamos a comenzar. Ok, entonces, acuérdense que habíamos llegado a problemas resueltos el 7 de mayo pasado. Llegamos al problema 3.9, donde encontrábamos las corrientes I2, I1 y 3 para el circuito de la figura ¿Ok? Usábamos la regla del divisor de corriente. Entonces, bueno, vamos a seguir con problemas y después entramos al capítulo 4. Bueno, entonces, ¿cuál era el problema ese que habíamos resuelto? El 3.9. Correcto. Ok, vamos con el 3.10. Entonces decimos problema 3.10. Dice, determine la magnitud de las corrientes de las corrientes I1 I2 e I3 para el circuito de la figura. Ok, entonces el circuito que tenemos es el circuito que tenemos es viene por aquí la corriente, se bifurca, tenemos una carga por aquí, se vuelve a unir con la otra corriente. Perdón. Aquí hay una carga también. Y por aquí sigue la corriente. Entonces, dice que aquí viene 12 amperios. Aquí tenemos la carga R1.
que son 2 ohmios. Aquí tenemos la carga R2, que son 4 ohmios. Entonces, por aquí tenemos I1 y por aquí tenemos I2. Y aquí tenemos I3. Ok, entonces podemos usar, como en el problema anterior, la regla del divisor de corriente, ¿verdad? Y entonces hacemos, vean un detalle con la regla del divisor de corriente, ¿verdad? R1 entre R total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, ¿verdad? Entonces esto es R2 más R1 entre R1, R2, ¿verdad? O sea que la resistencia total es R1, R2 entre R1 más R2, ¿verdad? Ahora bien, la, la regla del divisor de corrientes es que I en X, en la resistencia X, es la resistencia total entre la Rx que estamos analizando por la corriente total, ¿verdad? Entonces, simplemente sustituimos. Y tenemos que I1 es igual a la resistencia total entre R1, ¿verdad? Por la corriente total. Entonces, fíjense que al sustituir RT, que es esta que está aquí arriba, ¿verdad? R1, R2, entre R1 más R2, entonces se nos va R1, ¿verdad? Entonces queda R1, R2 entre R1 más R2, ¿verdad? Y todo esto que multiplica a R1. Y todo esto que lo multiplicamos por la corriente total, ¿verdad? Entonces, fíjense que con la regla del divisor de corriente, la R1 se cancela, ¿verdad? R1 se cancela con R1. Entonces, la regla del divisor de corriente se convierte en que I1 es igual a la otra resistencia entre la suma de las resistencias por la corriente. ¿Ok? Entonces sustituimos y aquí en este caso nos da que este es 4. Yo tengo un error aquí en mis apuntes, déjeme ver. Vamos a ver. 4 por 12 entre 6 igual 8. Sí, tengo un error. Un momentico, voy a corregirlo aquí en mis apuntes. Listo. Ok, entonces aquí tengo R2 que es 4 por I que es 12 entre 4 más 2. Y esto nos da 48 entre 6 que es 8 amperios. Y luego, por la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces tenemos que I es igual a 12
y entonces esto es igual a I1 más I2, y entonces de aquí podemos despejar I2 como I menos I1, ¿verdad? O sea, 12 menos 8, igual a 4 amperios. O también podemos calcularla por la regla del divisor de corriente, ¿verdad? Entonces podemos decir también I2 podemos calcularla como R1 entre R1 más R2 por I, ¿verdad? Entonces esto es 2 por 12. Todas las unidades están correctas, ¿verdad? Porque estamos trabajando en el sistema internacional, entonces son 2 ohmios, 12 amperios y ohmios abajo, entonces queda amperios, ¿verdad? Entonces esto es más 2 por 2, entre 2 más 4. Entonces esto es 24 entre 6, que es 4 amperios. ¿Ok? Da lo mismo exactamente. Y ahora falta I3, ¿verdad? Entonces decimos, y para un ramal en paralelo, la corriente que entra debe ser igual a la que sale. Y lo comprobamos, ¿verdad? Entonces decimos I3 entonces es igual a I2 más I1, ¿verdad? Y esto es 8 más 4. Y esto es igual a 12 amperios. ¿Verdad? Que lo hubiéramos dicho desde el principio. Aquí, en este circuito, ¿verdad? Hubiéramos dicho, esto implica, de una vez, en este ramal en paralelo, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Entonces, esto implica que I3 es igual a 12 amperios, que es lo que entra, ¿verdad? Entonces, no hay pérdida, ¿verdad? Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta? Ok, problema 311. Dice, determine los voltajes VAB y VCD para el circuito de la figura. Entonces, el circuito que tenemos en este caso es el circuito que tenemos es una batería, viene hacia una carga, viene hacia un terminal que le vamos a llamar A. Aquí está pegada otra batería con polaridad inversa y esta batería está pegada a un terminal C. Luego de esta batería viene aquí y viene a un terminal B que está unido a una carga y esta carga va a un terminal D. Entonces tenemos R1 de 10 ohmios. Tenemos la batería de menos a más, eleva voltaje, E
de 10 voltios. Aquí tenemos la terminal A, que dice que es A menos. Aquí tenemos la terminal B, que está pegada a esa carga. Y la terminal A está pegada a la batería con polaridad inversa también, menos más. Esta es E2. De 30 voltios. Y aquí es la terminal C y esta es la terminal D. Y entonces aquí tenemos más menos VCD. Ah, bueno, y este es R2, que es de 50 ohmios. Entonces, fíjense, lo primero, ¿verdad? Es que aquí lo pueden engañar a uno, ¿verdad? O sea, tiene un truco, ¿verdad? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el circuito está abierto, por lo tanto no hay corriente. ¿Ok? Y es igual a 0. Entonces, decimos, el circuito está abierto, por lo que no existe flujo de corriente en ninguno de los componentes del mismo. Y aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff a la primera malla, obtenemos, ¿verdad? Entonces, la primera malla es esta que está aquí, ¿verdad? Ok, entonces aquí aplicamos la primera y entonces decimos que E1, la batería 1 menos I por R1, ¿verdad? La primera carga, menos el voltaje AB es igual a 0. Pero, y ya sabemos, porque el circuito está abierto, es igual a 0. Entonces, esto implica que E1 es igual a VAB y entonces esto es igual a 10 voltios. O sea, el voltaje entre A y B son 10 voltios. Si le ponemos el voltímetro, ¿verdad? Del laboratorio entre A y B, eso es lo que nos va a marcar, 10 voltios. Ahora bien, aplicamos la LVK también. Ahora aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff a todo el circuito para obtener, ¿verdad? Ahora sí tenemos que tomar en cuenta el VCD y entonces tenemos que E1, ¿verdad? Menos IR1 menos E2 es polaridad inversa, ¿verdad? Está en contra de la batería E1, E2, ¿verdad? Entonces menos E2 y menos VCD menos I por R2 es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, pero I es igual a 0. Entonces, esto implica que el término I por R1 y el término I por R2 son 0. Entonces, quiere decir que VCD es igual a E1 menos E2. Y entonces esto queda menos 20 voltios.
¿Ok? Bueno, vamos a ver. Aquí uno de práctica para ustedes, para que lo hagan ustedes. Vamos a ver, problema 3-12. Dice, determine la corriente y el voltaje desconocidos en cada circuito de las siguientes figuras. Ok, lo que tenemos entonces son dos circuitos. Vamos a dibujarlos. Entonces tenemos un circuito aquí que viene de por allá. Y entonces viene y se unen dos resistencias en paralelo. Y ahí sigue el circuito. Entonces tenemos una resistencia en paralelo aquí con otra resistencia en paralelo aquí. Ok, y esto dice que es la I total, que es de 12 miliamperios. Dice que tenemos R1 de 6 ohmios. Dice que tenemos R2 de 12 ohmios. Y entonces dice que encontremos V, esta es la incógnita, de aquí hasta aquí. Y que encontremos esta corriente I. Ok. Entonces esas son las corrientes y voltajes desconocidos en este circuito. Y en el otro es que dice que tenemos una batería unida a dos cargas en serie. Unidas a un interruptor que está abierto y la batería cierra el circuito. Ok, dice que tenemos una E, es solo una batería, entonces no hace falta usar índices, subíndices de 22 voltios. Tenemos aquí la corriente. Tenemos R1, que es de 1.2 kiloohmios. Y tenemos R2, que es de 8.2 kiloohmios. Y el voltaje desconocido es este. Aquí tenemos más y menos. Este es el voltaje que hay que encontrar. Entonces, bueno, y la corriente, ¿verdad? Ok, a ver, un par de minutos para que lo hagan.
Daniela, ¿ya lo pudo hacer? No, profe, aún no, estoy en proceso. Bueno. Bueno, vamos a ver, Christopher, ¿pudo hacerlo? Profe, de ahí, creo que sí. A ver, dígame. En el primer circuito, ¿cómo lo En el resolvió? primero puse V menos R1 por I menos R2 por I menos R por I igual a 0. Y como, como la corriente toma el camino de menos resistencia, entonces es V menos 0. Entonces el voltaje da 0 en el primero. Bueno, pero el razonamiento que me dijo está equivocado. Ok, decimos, decimos, para el circuito de la primera figura, la corriente tomará el camino de menor resistencia. Por tanto, las corrientes en las resistencias de 6 ohmios y 12 ohmios es nula. Por lo que la corriente I es igual ¿a qué? A 12 miliamperios. Ok, ese es el razonamiento correcto. Usar la ley de el camino de menor resistencia, ¿verdad? Entonces aquí I1 y 2 es igual a 0. Y entonces, la corriente es igual a 12 miliamperios. El voltaje es como que si, a ver, el voltaje va a estar determinada, la caída de voltaje, ¿verdad? Ese circuito, el primer circuito que ustedes tienen ahí, es equivalente a esto. Es equivalente a tener, voy a dibujarlo en negro. Es equivalente a tener un alambre. Simplemente ustedes cogen este alambre y lo estiran, ¿verdad? Entonces, el voltaje aquí más menos
más menos. En efecto, estoy de acuerdo con Christopher que dijo que era 0, pero a ver, en la realidad podríamos medirlo, ¿verdad? Dependiendo de la resistencia que tenga el cable. Ok, entonces dependiendo de la resistencia interna del cable se va a generar una caída de voltaje pequeñita, ¿verdad? Puede ser 0.01 voltios, ¿verdad? Pero el voltaje V va a depender de la resistencia del cable. Esa sería la mejor respuesta. ¿Ok? Entonces ponemos V. V va a depender de la resistencia interna del cable. Esa sería la mejor respuesta. ¿Ok? Se puede asumir, ¿verdad? Como dijo Christopher, se puede asumir V igual 0. ¿Verdad? Porque es I por R, ¿verdad? Pero R es muy pequeñita, ¿verdad? R es casi 0, entonces el voltaje es 0, ¿verdad? Pero yo se los digo y para que lo tengan en cuenta, en realidad, la caída de voltaje, aunque es pequeñita, depende de la resistencia interna del cable. ¿Queda claro? Helen. Sí, profe. Ok. ¿Cómo hizo el segundo, Helen? Profe, ahí como el circuito está abierto, entonces la corriente que va a pasar por la resistencia 1 y 2 va a ser 0. Correcto. Entonces me quedó que el voltaje es igual al de la fuente, que es 22 voltios. Perfecto, muy bien razonado. Así es. Entonces, lo escribimos para la segunda figura. El circuito está abierto, por lo que I es igual a 0. Y por la ley de voltaje de Kirchhoff, V es igual a 22 voltios. Perfecto, muy bien, Helen. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguien? Jacqueline. ¿Estamos No, claros? profe, todo clarito, sí, todo claro. Ok. María Alejandra. Todo bien, profe, todo claro. Bueno, muy bien. Gerardo. Todo claro, profe. Bueno, ok, vean que son conceptos muy importantes, ¿verdad? O sea, es algo muy básico, me van a decir ustedes, no, profe, eso es muy fácil. Sí, claro, pero fíjense que Christopher, el primer argumento que me dio, aunque le dio bien que V es igual a 0, el argumento estaba malo, porque no podía aplicar los voltajes en malla ahí, porque además, esto es una malla, y esta es otra malla y el circuito total es otra malla. Entonces, cuando hace el circuito total, no puede irse por la malla 1 ni por la 2. Christopher, ¿le queda claro eso? Sí, profesor, clarísimo. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. Problema 3.13. Dice, calcule la corriente y el voltaje V para la red de la figura. Ok, entonces en este caso lo que tenemos es esta figura, este circuito o esta red. Ok, tenemos una batería que está pegada a una carga o resistencia que está pegada a otra resistencia y se cierra el circuito aquí.
Pero además dice que ponemos en corto. Esto es poner en corto. La segunda resistencia la ponemos en cortocircuito. Entonces tenemos una fuente de voltaje que es E, ¿verdad? Que va de menos a más, que eleva el voltaje a 18 voltios. Una carga 1 y que es de 5 kiloohmios. Y aquí tenemos una caída de voltaje debido a la resistencia. Y aquí tenemos una corriente y aquí tenemos una resistencia R2 que es de 10 kiloohmios. Ok, entonces, a ver, un par de minutos para que lo hagan. Ok, Lindsay, ¿cuánto le dio Lindsay? Me habló, profe, disculpe. Sí, le dio algo ya. Estoy en eso, no estoy segura. Yo creo que el voltaje, bueno, están pidiendo el voltaje es igual al de la fuente, Correcto. pero la corriente todavía no he podido. Bueno, Lindsay, simplemente aplica la ley de Ohm. Porque vean, este circuito es equivalente a este. Este circuito es equivalente a hacer este circuito, ¿verdad? Fíjense que aquí se pone en corto, entonces la R2. Quiere decir que toda la corriente se viene por la ley del mínimo, de la mínima resistencia, toda la corriente se viene por aquí. Entonces esto es como que si R2 no existiera, ¿verdad? Entonces esto es equivalente a tener la batería con la resistencia R1, ¿verdad? Eso es todo. Entonces esto es menos más 18 voltios. Esto es R1, ¿verdad? Y entonces aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff y listo. Entonces, I, esto implica que I es igual al voltaje E entre R1. 0.0036 amperios. Correcto. Entonces esto es 18 entre 5000 Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Porque ahí está, dice 5 kiloohmios, pero en Sistema Internacional la resistencia se tiene que tratar como ohmios, ¿verdad? Entonces, 18 entre 5000, que son 3.6 miliamperios. Y el voltaje es igual al voltaje de la fuente, la caída de voltaje, y entonces esto es igual a 18 voltios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver, en estos 3 minutos últimos, hagamos este otro problema. Determine, ¿cómo es? Problema 314, creo. Sí.
Dice, determine V e I para el circuito de la figura. Si el resistor R2 si el resistor R2 se pone en cortocircuito. Ok, entonces el circuito que tenemos es este. Entonces tenemos una batería que eleva el voltaje y pasa a una carga o resistencia R1. R2 es esta. Aquí se cierra el circuito. Y aquí tenemos otra carga R3 que va a un terminal. Y aquí viene el alambre que va a otro terminal aquí. Entonces dice que aquí tenemos la fuente de voltaje que sube el voltaje a 6 voltios. Aquí tenemos una corriente y aquí tenemos la carga 1 o la resistencia 1 que es de 2 ohmios. Aquí tenemos la resistencia 2. Dice que es de 10 ohmios. Y aquí tenemos la resistencia 3 que dice que es de 3 ohmios. Ok, aquí tenemos un voltaje más menos V. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el problema? Bueno, voy a poner en corto R2. ¿Qué es poner en corto R2? Simplemente quitar, como les dije, ¿verdad? Esto es poner en corto. ¿Verdad? Entonces es sustituir R2 por un cable y listo. A ver, ¿cuánto les da? Profe, Dígame. el tema de que la corriente va a buscar la menor resistencia, ese R2 va a desaparecer, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, bueno. Eso es poner en corto. En cortocircuito es precisamente eso. Eliminar el elemento y ponerlo en corto, o sea, unirlo con un cable.
¿Les dio igual? Natalia, Sí, profe. Igual. Daniela, Sí, profe, exactamente. ok. Kenneth, Sí, profe. ok. ¿Hay alguna pregunta? José Manuel, Profe, de mi parte no. Sí lo entendí muy bien. ok. Bueno, entonces quedamos aquí. Y les aviso por WhatsApp cuando empezamos la segunda clase, ¿ok? Está bien, profe. Bueno, pura vida. Pura vida.